Nueva Era viene a responder precisamente a ese vacío que hay en Occidente. Y desgraciadamente, en lugar de llenar el vacío, lo que hacen es que crean un desmembramiento de la fe, porque aun cuando pueden usar lenguaje religioso, aun cuando pueden decir cosas que estén vinculadas a las virtudes cristianas. Fíjense que lo mismo nos sucedió con el hinduismo, lo mismo nos sucedió con el budismo. O sea, todas las religiones enarbolan virtudes cristianas, o las virtudes que en el cristianismo tenemos, todas las religiones las enarbolan. O sea, no puede haber una religión práctica para el ser humano si no está orientada a la paz. No puede haber una religión práctica para el ser humano si no está orientada a la dignidad del ser humano, si no está orientada a las virtudes. Obviamente, y desde luego, todas las religiones tienen esas demarcaciones de virtudes. El problema no son las virtudes, el problema es la teología. O sea, la fe cristiana no solamente se sostiene en virtudes, la fe cristiana se sostiene en la teología. Tanto así se sostiene de la teología que la fe cristiana fundamenta todos sus criterios teológicos a base del Antiguo Testamento. Miren qué interesante. O sea, la fe cristiana agarra todo lo que el Antiguo Testamento dice para decirle, ustedes tienen razón, todo lo que ustedes dicen es cierto, se cumplió en nuestro Salvador. Entonces, uno observa ese fenómeno dentro del cristianismo y desde luego el cristianismo demarca los parámetros para el análisis de la fenomenología religiosa. También así que todos los dioses de todas las religiones paganas, todos los dioses han sido creados y han sido producto de la invención humana. En la mitología, todos los dioses eran creados por los escritores y por los historiadores de aquel tiempo, pero sin embargo la fe cristiana parte de una premisa diametralmente opuesta. En el principio Dios creó, o sea, a Dios nadie lo creó, no lo creó ni un filósofo, no lo creó un poeta, no lo creó nadie. Él lo creó todo, nada existía, todo fue creado por Él y para Él. Y de la nada. Y todo fue creado de la nada. O sea, que ese postulado de la fe cristiana, pues obviamente es hasta totalmente distinto a todos los demás postulados de otras concepciones de fe. Claro, dijimos la semana pasada también, para retomar un poquito y beneficiar a aquellos que tal vez no vinieron, que este movimiento sincrético, que es la nueva era, mezcla elementos religiosos y mezcla elementos sociales, porque nueva era tiene un propósito. De hecho, el nombre de su movimiento así lo plantea, es una nueva era, es la era de Acuario. Y en la era de Acuario lo que se está diciendo es que cada 2000 años hay una expectación astrológica que gobierna el destino del mundo, del planeta Tierra. Y obviamente en esta ocasión, en estos 2000 años, es Acuario. Y esta es la era que finaliza todos esos procesos. Y desde luego, por ser esta la era de Acuario y ser esta la era donde la sociedad va encaminada hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo, hacia un mismo fin, hacia una nueva conciencia de vida, pues desde luego todo hombre y toda mujer que aporte a ese concepto está enmarcado dentro de la nueva era, la era de Acuario. Desde luego, nueva era no se pelea con ninguna religión. Nueva era lo que hace es que le pregunta a las religiones, ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes que a mí me sirva? ¿Qué tú tienes que a mí me sea útil? Y desde luego el hinduismo le prestó un sinnúmero de conceptos, el budismo le prestó un sinnúmero de conceptos, el judaísmo le prestó conceptos, el cristianismo le prestó conceptos, porque al no ser nueva era una religión,
per se, ser simplemente un movimiento filosófico, espiritual. Obviamente, y al haber el vacío del que yo le hablé a finales del 60, a principios del 70, pues quienes abrazan Nueva Era en Puerto Rico, en Occidente, son los cristianos. Por lo tanto, los cristianos no renuncian a todas las conceptualizaciones de la fe para abrazar Nueva Era. Simple y llanamente, lo que han hecho es suplantar conceptos de doctrina cristiana por conceptos de filosofía oriental y humanas, porque el propósito es finalmente llegar a un consenso mundial donde el mundo se rija dentro de una nueva conciencia de vida, y esa nueva conciencia de vida es precisamente la nueva era. Y esa conciencia de vida se da a base de todas las virtudes, de todos los pensamientos religiosos, convirtiéndolos en uno. Una vez yo recuerdo que estaba hablando de esto y una persona graciosamente dice, oiga, pero a mí me gustan muchas cosas, pero yo creo que si las mezclo me puede hacer daño. ¿Verdad? Pues a uno le puede gustar la sal, le puede gustar el azúcar, le puede gustar la grasa, le puede gustar el aceite, pero ¿verdad? Le pueden gustar los vegetales, le puede gustar las harinas, pero si hace una mezcla de todo eso, le va a hacer daño. Y decía, mira qué interesante, ¿no? De una manera bien sencilla. Nos quedamos la semana pasada que Nueva Era no es una entidad promédica americana. ¿Una entidad qué? No es una entidad pro Asociación Médica Americana. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Pues por las razones que da paso a su desarrollo. La ciencia de Occidente está en una postura, en la década del 60, década del 70, la postura de probar pie juntilla que todo lo que ellos tienen es lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita el conocimiento de la física, el conocimiento de la biología, el conocimiento del análisis científico, el conocimiento de la medicina química. No hace falta nada. Entonces, claro, Nueva Era no responde a eso. Nueva Era responde entonces a una fenomenología naturalista. Y volvemos de nuevo. Por ser Nueva Era un movimiento filosófico, no una religión, pues se le hace muy fácil acoplarse a toda postulación, a todo planteamiento que sea pro-natural. Por ejemplo, mire, dentro de la filosofía cristiana, y voy a usar el término filosofía cristiana, hay un concepto que demarca todo el Evangelio. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, entró en enemistad con Dios. Entró en enemistad consigo mismo. Entró en enemistad con sus semejantes. Y entró en enemistad con la naturaleza. Esa es la base filosófica del Evangelio. ¿Qué hace Cristo? Pues Cristo es el medio reconciliatorio entre Dios y el hombre, para que el hombre vuelva a tener ¿qué? Paz con Dios, paz consigo mismo, se religue de nuevo, paz con su semejante y paz con la naturaleza. Eso es religión. Eso es religión. Volver, realigarse con Dios. Ahora, mire qué dato interesante es este. La mayoría de los cristianos estamos orientados, y nuestro mayor énfasis está orientado a la paz para con Dios, a la paz para con nosotros mismos, a la paz para con nuestros semejantes. Pero con la naturaleza no tenemos todavía una conciencia clara de reconciliación. ¿Por qué? Porque el cristianismo de Occidente es un cristianismo que se embarcó en el proyecto del superdesarrollo.